que puedan estar enfermas o personas que padezcan de algún tipo de patología? Píldora de Salud es el programa dirigido por Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez y sus contertulios llegarán hasta el fondo de la cuestión, gracias a esa píldora que puede mejorar nuestra calidad de vida. Recuerda, en Gran Vía Radio, los viernes de 5 a 6 de la tarde, Píldora de Salud. Buenas tardes, querido oyente. Yo soy el doctor Jaime Rodríguez Quintosa. Esto que están escuchando es Píldora de Salud. Te damos la bienvenida a este nuestro programa de los viernes tarde, en el que exploraremos los secretos para tener una buena salud y garantizar tu bienestar. Empezaremos a mi derecha. Me acompaña el que será siempre nuestro colaborador experto, el profesor Carlos Galante Zabal, nutricionista, especialista en salud digestiva, coaching, abordaje nutricional de la cirugía y la endoscopia bariátrica, especialista en nutrición y actividad física, aplicado a la medicina preventiva regenerativa anti-aging. Buenas tardes y bienvenido, profesor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Antes de nada, doctor, me gustaría darle las gracias por la presentación, pero creo que toca y es debido presentarle a usted. Querido oyente, nuestro presentador es el doctor Jaime Rodríguez Quintosa. Él es médico especialista en pediatría, medicina de la adolescencia, medicina legal y forense. Es además especialista en medicina del deporte, especialista en situaciones de emergencia, especialista además en neuropsiquiatría y psicología infantojuvenil, además de ser catedrático de EFRE International University, profesor y asesor científico de un gran número de sociedades científicas y miembro honorífico de diferentes comités científicos. Así que gracias, doctor, para sacar tiempo que no tiene para poder divulgar y acercar el conocimiento médico riguroso a las personas que nos escuchan. Oh, gracias a ti. No me esperaba la presentación, la verdad. Pero ahora, bueno, ya empezamos, ya sabemos quiénes somos y vamos a poner manos a la obra. Empezamos con Píldora de Salud. Píldora de Salud, pues nuestro objetivo es precisamente brindarles información de calidad sobre una amplia gama de temas relacionados con la salud, desde enfermedades, tratamientos, hasta especialidades médicas, nutrición, ejercicio y todo lo que necesitas saber sobre tomas de decisiones informadas sobre tu bienestar. ¿Por qué Píldora de Salud? Porque cada episodio será una pequeña cápsula llena de conocimiento valioso que puede tomar para mejorar tu calidad de vida. Nuestro equipo de expertos, médicos, investigadores y profesionales de la salud están comprometidos en proporcionarte toda la información precisa y actualizada. Y, doctor, ¿de qué hablaremos hoy? Pues hablaremos de infinidad de temas en este programa de Píldoras de Salud, desde la presentación de diferentes especialidades médicas, en las que descubriremos muchísimas de ellas y aprenderemos cuándo debemos consultar a un especialista. Hablaremos de prevención y bienestar, sobre la importancia de la prevención y cómo llevar ese estilo saludable del que tanto se habla, pero que queda mucho que desglosar ahí, doctor. Hablaremos sobre qué es la medicina preventiva, regenerativa y antienvejecimiento y por qué es el futuro. Hablaremos de curiosidades médicas, descubriremos hechos sorprendentes sobre el cuerpo humano y las últimas investigaciones médicas. Hablaremos también de innovación médica. Hablaremos sobre nuevos tratamientos ya existentes que hacen con ingeniería tisular, por ejemplo, como la creación de un diente propio a partir de células madre que podemos extraer de nuestras propias muelas del juicio. Y, por supuesto, preguntas de nuestros oyentes. Tenemos un correo electrónico en el que nos puedes escribir siempre que te entre una pregunta, siempre que quieras contactar con nuestro médico especialista a jrinternationalsound@gmail.com o bien puedes mandarnos un WhatsApp a nuestra línea de teléfono al 644-099-112. 644-099-112 para que nuestros expertos aborden aquí mismo en directo tus dudas. Gracias, Carlos, por presentarnos el programa. Hay muchísimo de qué hablar y nosotros, en el día de hoy, empezamos con nuestro programa. Hoy queríamos dejar en el aire una serie de preguntas y queríamos irlas resolviendo a medida que vamos avanzando en el programa. Como por ejemplo, ¿sabía que una alimentación saludable puede tener un impacto significativo en tu bienestar general? ¿Te has preguntado cuánto ejercicio físico debes hacer realmente para mantener tu cuerpo en forma y saludable? ¿Sientes que no descansas lo suficiente durante la noche?
sabía que un estilo de vida puede tener un impacto significativo en tu salud emocional y física. Pero también hablaremos de algo que está muy de moda ahora últimamente, que es la química de la felicidad. Iremos desglosando un poquito qué significa la química de la felicidad. Entonces, me gustaría, doctor, preguntarle sobre cuáles serían esos alimentos más saludables para incluir en una dieta diaria, por ejemplo. Nuestra dieta diaria, realmente, cuando hablamos de alimentación saludable, pues nos referimos aquí a alimentación que sea completamente natural. Es decir, que sean alimentos que tú reconoces a simple vista y que máximo llevan 1 o 2 ingredientes. Hablamos entonces de carnes y pescados, hablamos de sobre todo vegetales, frutas y verduras, cereales integrales y huevos evidentemente y algunos lácteos. Y la dieta mediterránea es conocida por sus beneficios para la salud, pero ¿realmente cuánto de especial es? Pues realmente es verdad que se caracteriza o se dice que es de los patrones alimentarios pues más potentes y poderosos que tenemos en el mundo, y es debido a su capacidad antiinflamatoria. ¿Qué quiere decir eso? Pues que como se basa precisamente en un gran número de alimentos vegetales, cereales integrales y frutas y verduras de muchísimos colores, y además tenemos el principal ingrediente, que es lo que la caracteriza, que es el aceite de oliva virgen extra de primera prensada, es muy rica en unos compuestos que se les llama polifenoles, que tienen la capacidad de reducir la inflamación. Y es por eso que, al ser tan rica en distintos alimentos vegetales y todos estos componentes antioxidantes, que se le dice que es perfecta desde un punto de vista preventivo de multitud de enfermedades cardiometabólicas. A menudo las personas pues buscan perder peso a través de la alimentación. ¿Cuál sería su consejo para lograrlo de manera efectiva? Pues para perder peso, doctor, hay algo que es imprescindible y tenemos que lograr una condición sine qua non, que es el famoso déficit calórico. Es decir, quemar más energía de la que realmente está entrando en nuestro organismo, y quemarla haciendo actividad física o bien generando un déficit pues a través de la alimentación. ¿Cómo se hace eso? Se pueden preguntar nuestros oyentes. Pues en realidad es relativamente sencillo. Basta con evitar pues todos aquellos alimentos y preparaciones que nos aportan mucha energía en una pequeña cantidad de alimento pues muy minúscula, ¿no? En la que necesitamos consumir bastante para saciarnos. Por ejemplo, una chocolatina es un alimento muy pequeño que nos aporta una gran cantidad de energía, y realmente desde un punto de vista nutricional pues tiene básicamente azúcar y grasa, que nos es muy palatable y está muy bueno, pero desde un punto de vista nutricional es muy poco interesante. Sin embargo, por ejemplo, comemos una naranja o una manzana y acabamos realmente muy saciados. ¿Por qué? Pues porque la matriz alimentaria tiene muchísima más fibra, vitaminas, agua, y eso nos hace tener que ir masticando durante bastante rato y activar todas las señales de saciedad del organismo. Interesante. Es decir, que es mejor comerse una naranja que tomarse el zumo. Por ejemplo, es una pregunta súper clásica, y además le voy a devolver la pregunta. ¿Qué es más fácil, beberse el zumo, que probablemente se la haga de 2 o 3 naranjas, o comerse las 3 naranjas enteras? Es más difícil comerse las 3 naranjas, por lo tanto nos saciamos antes. Es decir, que para adelgazar y para perder peso hay que comer, pero comer alimentos frescos, naturales y de verdad. Muchas personas buscan pues la mejora de la digestión a través de la alimentación. ¿Qué nos podría decir al respecto? Pues la realidad es que es muy frecuente, yo me dedico a ello, y lo cierto es que cada persona es un mundo, ¿no? Entonces siempre tenemos que ir a cada caso en particular. Pero así, a grosso modo, para que los oyentes tengan una idea bien clara, es recuperar de nuevo esa dieta mediterránea de la que estábamos hablando antes, y si no lo hacemos en el día a día, pues es empezar a introducir más alimentos vegetales y más frutas, sobre todo. ¿Que tendemos más al estreñimiento y tenemos mucha inflamación abdominal? Pues entonces deberíamos de promover el consumo de vegetales que sean cocidos para que nuestro sistema digestivo no tenga que trabajar tanto. Muy bien. ¿Y podría darnos algunos consejos para leer y entender un poquito esas etiquetas nutricionales que aparecen en los diferentes alimentos y que a veces nos volvemos locos y no entendemos de qué va? Claro, me lo encuentro muchísimo en consulta, y realmente es muy fácil leer la etiqueta de un alimento. Simplemente tenemos que darle la vuelta al producto, y si nos dicen que, por ejemplo,
unos cereales son integrales y nos lo ponen ahí en la carátula, integral bien grande, ¿no? Porque eso entendemos que es saludable. Pero si damos la vuelta y vemos que los ingredientes pone el primer ingrediente, harina de trigo, pone integral, si el producto es 100% integral, fabuloso. Pero si pone un 65% o un 20% o que tiene salvado de trigo, ya no es un producto integral, es decir, el grano ya no es entero. Han utilizado harinas refinadas y le han añadido la cáscara para que tenga ese color marrón, pero realmente no es un cereal integral. Entonces, para leer la etiqueta simplemente y entender qué tipo de producto estamos consumiendo, le daremos la vuelta y leeremos el primer ingrediente, que es el que está en mayor cantidad. Y también es importante que los productos que sean, por ejemplo, grasas vegetales, tipo el aceite de girasol o el aceite de palma, o bien el azúcar, pues o no estén o estén los últimos de la lista porque será señal de que hay poca cantidad. Muy bien, yo creo que a partir de hoy ya podremos ir viendo cada una de las etiquetas. Nuestros oyentes podrán definir exactamente qué alimentos consumen y cuáles no consumen por las características que tiene cada uno, ¿no? Realmente es muy fácil. Es si el alimento lleva una etiqueta, ya empezamos un poco mal, porque lo suyo sería, ¿no?, que los alimentos esos frescos y naturales que estábamos comentando, pues no llevan etiqueta. Tú vas a comprar una manzana y no lleva la etiqueta de qué ingredientes lleva la manzana, es manzana y punto, ya está, ¿no? Partiendo de esa base, los alimentos tienen que ser mínimamente procesados y sobre todo que reconozcamos el alimento en el listado. Es decir, si yo veo que un alimento envasado tiene más de 5 ingredientes y empiezo a ver nombres que yo no acabo de reconocer como alimento, es mejor no consumirlo. A mí se me ocurre una pregunta ahora y es, ¿los alimentos las verduras que consumimos, digamos, congeladas, son iguales que las frescas? Pues sorprendentemente sí, incluso te diría que hasta mejor en alguno de los casos. ¿Por qué? Porque, bueno, la mayoría de frutas y verduras que consumimos, sí, están conservadas y maduradas, muchas de ellas, en cámaras frigoríficas. Entonces eso hace que cuando las cogemos no estén en su punto de nutrición realmente. Pero hay muchas frutas o verduras que ya te venden congeladas y realmente, ¿qué pasa? Que nosotros al recolectar todos esos vegetales, cortarlos, procesarlos mínimamente y ultracongelarlos, lo que hacemos es que las propiedades del alimento se queden ahí congeladas. Por lo tanto, sería como consumir un alimento fresco. Interesante. Al principio habíamos hablado un poquito que íbamos a hablar sobre la química de la felicidad y hemos hablado sobre la alimentación. En el momento que nosotros experimentamos una sensación de felicidad o de alegría, seguramente una o varias de estas hormonas a las que vamos a ir haciendo referencia a lo largo del programa están circulando por nuestra sangre. Y es que cada una de estas hormonas tiene una función diferente. Explicaremos a medida que vayamos hablando de cada uno de los temas sobre estas 4 hormonas, 4 elementos químicos que son de gran importancia para ese cóctel de la felicidad. Y en este caso hablaremos la hormona de la felicidad, la serotonina. Y la serotonina hemos experimentado pues que después de algún disgusto, notas que comienzan a disminuir nuestro nivel de ira, se nos aclaran un poquito más las ideas. Y bueno, las hormona precisamente responsable de encontrar ese equilibrio, digamos, emocional, precisamente la encargada es ella, la serotonina. Y sus funciones, además de controlar este equilibrio emocional, también es la responsable de controlar nuestra temperatura corporal y nuestro apetito. Esta hormona es una hormona necesaria y que va también influenciada por la presencia del triptófano, ¿no? ¿Y de dónde se obtiene? Pues precisamente se obtiene de alimentos como la pasta, el arroz, los cereales, entre otros. Entonces, ya hemos desgranado quizás un poco de este cóctel que la serotonina está vinculada también con la alimentación y que es una de las 4 hormonas, uno de los 4 elementos que componen esa química de la felicidad. Podríamos hablar también, profesor, de lo que es la actividad física. La actividad física, todos a veces pensamos, bueno, la actividad física, el ejercicio físico, el deporte, ¿es todo lo mismo? Ahí quizás entraría una cuestión de, ¿realmente es lo mismo?
Pues precisamente no es lo mismo. Una actividad física es cualquier movimiento corporal que nosotros realizamos, como por ejemplo pasear, limpiar el polvo, sentarnos, hacer cualquier tipo de actividad, sacar el perro a pasear. Eso es realmente una actividad física. Cualquier movimiento corporal que se desarrolla a lo largo del día, ¿no? O de la noche. Sin embargo, el ejercicio físico es una actividad más planificada, es estructurada y sobre todo repetitiva, que la practicamos, perdón, cuando por ejemplo corremos, nadamos, bailamos, montamos bicicleta. Eso es, digamos, ejercicio físico. Y ya si vamos a hablar un poquito de deporte, estaríamos hablando de ese ejercicio físico, pero con un componente más de competición, donde existen unas normas y existe una meta final, ¿no? Existen unos reglamentos a los cuales tenemos que acogernos y el resultado final pues sería pues esa meta donde nos clasificamos o no de ganador. Entonces, partiendo de aquí, una vez aclarado que la actividad física, el ejercicio físico y el deporte no es exactamente lo mismo, ¿cuáles serían los pasos claves para quien quiere iniciar una rutina de ejercicio? Pues lo primero, doctor, yo creo que resulta como bastante lógico, ¿no? Que lo primero es establecer metas realistas. Es decir, primero nos tenemos que preguntar qué es lo que queremos a la hora de empezar a hacer actividad física. Y luego elegir un tipo de ejercicio, perdón, que disfrutemos, que nos guste. Hablando de esa química de la felicidad, es muy importante que a la hora de empezar a hacer una actividad física lo hagamos pues para sentirnos mejor, que es uno de los beneficios que nos aporta precisamente la actividad física, ¿no? Y como al inicio nos puede suponer un esfuerzo, porque requiere una planificación, requiere de un esfuerzo físico, ¿no? Es cansancio y puede ser incluso a veces desagradable, es muy importante que por lo menos sea algo que nos llame la atención, que nos guste. Después tendremos también que hablar del nivel de intensidad. Tendremos que empezar poco a poco para prevenir lesiones, evidentemente, y garantizar que ese inicio no de actividad física, perdón, de ejercicio físico, sea pues realmente sostenible en el tiempo, que es lo que nos va a dar pues beneficios para la salud. La gente a menudo nos pregunta cuánto tiempo necesito o es suficiente para practicar el ejercicio físico o incluso el deporte. El deporte depende mucho del tipo de deporte, de la competición y obviamente de los entrenamientos previos. Pero el ejercicio físico sí es cierto que hay algunas recomendaciones para realizarlo durante un tiempo determinado. ¿Nos podría hablar un poquito sobre este tiempo? Así es, está muy extendido el hecho de que como mínimo deberíamos de estar moviéndonos, es decir, por lo menos caminar unos 150 minutos a la semana. Eso contaría como, digamos, lo mínimo a nivel de ejercicio cardiovascular como para mantener un estado de salud. Realmente eso está un poco en entredicho y sí que hay un número que es bastante más objetivo y que cada uno de nosotros pues podemos medir y valorar a través de nuestro móvil que nos cuenta los pasos, y es asegurar unos 7.000, 8.000 pasos diarios. Con 7.000, 8.000 pasos diarios, doctor, sabemos que tenemos un estilo de vida que se podría considerar activo y es relativamente fácil. Lo que pasa es que es cierto que debido a las largas jornadas laborales y a nuestro ritmo ajetreado de vida, ¿no? Que más que dar muchas vueltas a veces nos centrifuga un poco, pues es difícil incluso llegar a esos 7.000 pasos. Pero sería lo mínimo. Y después, por otro lado, no podemos olvidar el ejercicio de fuerza, doctor. O sea, cada vez es más importante promover la realización de levantar pesos de hierro, puro hierro, de que te salgan callos en las manos y hacer sentadillas con peso. Es imprescindible para, para la prevención de muchísimas enfermedades cardiometabólicas, para tener una salud ósea óptima, porque realmente la realización de la actividad física pues hace que los huesos sean más fuertes, por lo tanto nos ayudará a prevenir enfermedades como la osteoporosis, disminuye la inflamación, disminuye el estrés, aumenta la confianza, incrementa evidentemente la masa muscular. Eso puede ayudar a mejorar también nuestra autoestima, pero también la funcionalidad, que eso es lo más importante de la actividad física de fuerza. ¿Qué quiere decir la funcionalidad? Pues significa que nos hagamos mayores y seamos autónomos. Yo creo que eso es lo más importante, sobre todo en una sociedad como la nuestra, en la que está altamente envejecida y hay muchas más personas mayores que jóvenes.
que sustenten, ¿no? toda esta sociedad y todo ese coste. Entonces, es muy importante que nos hagamos mayores, pero que nos hagamos mayores bien, que seamos saludables y que sobre todo mantengamos al máximo posible la calidad de vida. Y para ello es imprescindible levantar pesas. Se siente, ¿no? O sea, muchas veces hay muchos pacientes que me dicen, uy, Carlos, porque yo eso no lo he hecho nunca en la vida y no sé por dónde empezar. Y le digo, bueno, pues como tantas otras cosas en realidad, ¿no? Entonces, al final, hay en cada gimnasio pues muchísimos entrenadores personales o personas que te pueden guiar un poco al inicio, y como todo se trata de empezar a ver o a informarte o ir a un fisioterapeuta, a un profesional de la actividad física que nos pueda ayudar y que nos vaya guiando, porque si empezamos nosotros solos es verdad que probablemente no hagamos mucha cosa y nos acabemos lesionando. Pero la intención está ahí, y yo creo que en el futuro los médicos vamos a empezar a ir recetando tantas horas a la semana y tantas sesiones con entrenador personal o fisioterapeuta. Pero ahí se me ocurre una pregunta, y Dígame. es que precisamente muchas veces no tenemos la agenda disponible, la tenemos muy saturada, muy ocupada, y sí, la teoría es muy bonita, pero a la hora de llegar a la práctica, ¿qué hacemos? Pues es complicado, pero si bien es cierto que para ir al gimnasio me tengo que reservar una hora, y eso en muchas personas puedes decir, pues oye, mira, ves, es que lo mío es imposible, sí que hay pequeños trucos que se pueden llevar a cabo para incrementar ese esfuerzo, ¿no? A nivel muscular y cardiovascular, que es, por ejemplo, pues cosas tan simples como si vivo en un sexto piso, pues subir andando por las escaleras en lugar de subir con el ascensor, ¿no? Eso día tras día, pues es un cúmulo de actividad extra y de trabajo muscular que todo suma, evidentemente. No será para construir una masa muscular gigantesca, pero sí para mantenerse activo y mantener la funcionalidad. Es decir, órgano que no trabaja se atrofia. Totalmente. Y bueno, ya que estamos hablando de hacer ejercicio, de hacer una serie de actividades vinculadas a mejorar, como puede ser subir las escaleras y demás, ¿habría que hacer el ejercicio con seguridad? Por supuesto, es fundamental. Por eso decía de si se puede, pues tener a alguien que nos ayude en el gimnasio, o incluso las personas que mismo están entrenando, ¿no? Si tenemos una duda y vemos que alguien está más avanzado y sabe más, pues pedirle consejo, ¿no? Porque es imprescindible hacerlo con seguridad y adaptado a las capacidades de cada uno. Porque si no, y probablemente muchos de nuestros oyentes lo habrán experimentado, empiezo a levantar pesas o me apunto a CrossFit porque ahora está de moda y me han dicho que es buenísimo, pero hago el primer levantamiento, no tengo ni idea de técnica y me quedo clavado y luego no puedo caminar. Entonces acaba siendo peor el remedio que la propia enfermedad en ese sentido. Por lo tanto, seguridad ante todo, desde luego. Y para mantener esa motivación a lo largo de todo lo que es el plazo del programa de ejercicio, porque a veces es complicado, te desmotivas porque no consigues lo que quieres, entonces vamos quizás un poco flojos, ¿no? A la hora de ir al gimnasio ya eso nos desmotiva para hacer más ejercicio. ¿Qué haríamos? Desde luego el tener motivación puede ser un desafío, pero realmente lo que hacemos en estos casos, o lo que promovemos en estos casos, es el establecimiento de metas que sean realistas, metas que sean muy pequeñas. Tengo una paciente, por ejemplo, que me gustó mucho su manera de afrontar este tema, porque era algo que le costaba mucho por agendas, ¿no? Disponibilidades y por su situación clínica. Y me dijo, doctor, yo finalmente he decidido empezar hoy, no esperar al típico lunes, ¿no? Y ponerme una meta que sea ridícula. Por ejemplo, 10 minutos. Salir 10 minutos a caminar rápido y ya está. Y al día siguiente salgo 15 y al día siguiente salgo 20. Y siempre es ir sumando. Y si resulta que no puedo, entonces por lo menos igualaré mi marca anterior. Pero nunca la puedo disminuir, ¿no? Entonces, eso puede ser realmente una estrategia muy útil, porque realmente el margen de un día lo puedes medianamente controlar a través de la atención plena, o de focalizarte o de establecerlo como una prioridad. Sin embargo, si nos establecemos un objetivo de no hago absolutamente nada porque llevo muchos años de sedentarismo y de repente tengo una motivación muy elevada para hacer ejercicio físico y me propongo salir a correr 4 días a la semana,
pues es probable que lo haga el primer día, acabe demasiado cansado, tenga muchísimas agujetas o incluso me lesione y ya no vuelva a salir. O me desmotive porque realmente vea que no tengo capacidad o que no corro tanto como corría antes cuando era más joven, ¿no? Entonces eso puede jugar en nuestra contra por querer correr demasiado. Entonces, para mantener la motivación es hacer objetivos pequeños que sean realistas, cumplirlos, porque eso lo que hará será incrementar la confianza y la autopercepción. Entonces, en ese sentido, poco a poco ir mejorando. Muy bien. Pues ya que hemos hablado un poquito sobre esa motivación, esa competitividad, podríamos hablar de la segunda hormona que forma parte de ese cóctel de la felicidad, ¿no? Inicialmente hablamos de la serotonina, que abarcaba, digamos, que era la máxima responsable de controlar el equilibrio emocional, pero también tenemos a la dopamina. Y la dopamina es aquella sustancia química que está relacionada con la motivación y obviamente con el sistema de recompensa. Por eso nos hace ser competitivos, defendernos ante algún peligro que aparezca y nos haga actuar y ayudar a cumplir nuestros objetivos, como pueden ser los del deporte. Además, nuestro cerebro libera dopamina cuando nos encontramos ante una recompensa también de forma inesperada. En cambio, si esperamos un premio y esto no ocurre, descienden los niveles de esta sustancia y por lo tanto ya la felicidad empieza a mermar, ¿no? Es decir, dentro de sus funciones fundamentales decimos que es la de aumentar esa frecuencia cardíaca, esa presión arterial, regular la atención, el sueño, la actividad motora, pero es, como habíamos dicho al principio, la encargada de la motivación y del competitivismo, en la parte deportiva. Uh-huh. Entonces ya hemos abordado quizás dos de las hormonas que conforman el cóctel de la felicidad. Pero bueno, muchas veces trabajamos mucho, hacemos ejercicio, comemos bien, pero nos falta un elemento que no nos ayuda a completar ese equilibrio emocional, ese equilibrio que necesitamos tener desde nuestro cuerpo para poder ser una persona supuestamente sana, ¿no? Según nos dice el concepto de una persona supuestamente sana, ¿no? Y serían los hábitos del sueño. Así es. El dormir juega un papel fundamental en nuestro día a día, en nuestro día cotidiano, ¿no? Y el sueño es tan importante para mantener una buena salud, tanto como la dieta como el ejercicio. Dormir bien mejora pues nuestro rendimiento, obviamente cerebral, nuestro estado de ánimo y nuestra propia salud. No tener una suficiente calidad de sueño con regularidad aumenta lo que es el riesgo de muchas enfermedades y muchos trastornos. Y estos van desde las enfermedades cardíacas hasta los derrames cerebrales que se van produciendo, así como la obesidad y la demencia. Entonces, dormir es importante. Entonces, eso de que se dice que, bueno, ya descansaré, ya recuperaré horas de sueño, ¿eso se recupera? Eso no se recupera. Eso El no se sueño no se recupera. recupera. Es un ciclo al que debemos mantener constantemente Y, adaptados a nuestro organismo. Y cuando hablamos de sueño, pensar que también abarcamos tres etapas, ¿no? Tres cosas importantes dentro de lo que es el sueño. Y sería, pues, la cantidad de horas que dormimos. Es importante. Recomendable entre 7 y 9 horas aproximadamente, teniendo en cuenta también la edad. La segunda, la calidad del sueño, ¿no? Tener un sueño reparador e ininterrumpido para poder recuperar todo lo que hemos gastado durante el día y poder sanar prácticamente nuestro sistema cerebral, nuestro sistema nervioso y a nivel cerebral. Y por último, sería el horario del sueño. Debemos ser rigurosos para mantener ese ciclo circadiano del sueño y poder completar, digamos, las horas de sueño necesarias. La cantidad de sueño puede ser un mayor desafío para las personas que trabajan, sobre todo en un horario nocturno, ¿no? Y con horarios irregulares, como es el caso mío, que siempre estoy, un día duermo y un día estoy de guardia, pero bueno. un día en una punta del mundo y el otro día en la otra, ¿no? Exactamente. O momentos de gran estrés, que a veces, pues, obviamente, por ejemplo, lo que hemos pasado con la pandemia, que nos ha desequilibrado en cuanto a lo que es el horario del sueño, porque hemos estado viendo series, películas y demás. Y esto hace precisamente que aparezcan una serie de patologías
que a la larga a veces nos decimos, pero si yo como bien, hago ejercicio, ¿cómo es posible? Pero bueno, no duermes bien, no reparas ese sueño, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos dormir? La gente suele pensar que dormir es solamente un tiempo de inactividad, donde el cerebro, pues obviamente descansa, pero realmente no es así. Mientras se duerme, el cerebro trabaja. Por ejemplo, dormir ayuda a reparar al cerebro las cosas que hemos aprendido, las que vamos a recordar durante mucho tiempo y las que se pueden generar o se pueden crear en un futuro. Y esto hace que tengamos que tener un sueño completo, un sueño tranquilo y un sueño adaptado a un horario predeterminado, donde se den todas las condiciones necesarias para poder conseguir ese sueño, ¿no? Un grado de temperatura adecuado, un ambiente tranquilo, oscuro o con una luz tenue roja, que eso estimula sobre todo a que se produzca la melatonina y actúe en ese ciclo que vamos generando del sueño. ¿Y qué hay porque ha dicho una luz roja, es decir, esas luces que se les ponen a los niños que a veces son de colores azules o incluso muchos de nosotros que nos acostamos con el móvil? ¿Qué efecto tiene esa luz de color azul? A ver, la luz de color azul no es la necesaria, no es la vinculante para dormir. Siempre hablamos de un ambiente de luz Ujú. roja. Y el móvil, la luz del móvil, por mucho que intentemos decir que no nos afecta, claro que nos afecta, nos interrumpe el sueño, nos acelera el sistema, digamos, cardiovascular si estamos viendo algún tipo de series, estamos viendo, y esto no hace que estemos lo suficientemente tranquilos para poder descansar y conciliar el sueño. Por lo tanto, alteramos nuestro ciclo y al alterar el ciclo, obviamente, pues nos desvelamos. Últimamente, la mayoría, por ejemplo, de los adolescentes utilizan el móvil para dormir, dicen que no pueden dormir si no es con el móvil. Se produce un efecto que se llama el bumping, que se duermen con el móvil, pero ya se duermen por agotamiento, no porque se ha mantenido ese Ujú. ciclo circadiano. Entonces, eh, dentro también de este componente del sueño, tenemos también el estrés, Bueno, un gran que tema. muchas veces no nos deja dormir y las emociones pues afectan a nuestra, digamos, salud física y mental, ¿no? ¿Qué me podría decir usted acerca del estrés? Bueno, el estrés, el gran amigo o enemigo, ¿no? Depende de cómo se muere. Yo creo que para hablar del estrés primero debemos de contextualizarlo. Y el estrés nos lo genera esa sensación como de agobio, de nerviosismo, y así nos lo genera la hormona del estrés, que es el cortisol. Y el cortisol realmente es una hormona, pues que si nos focalizamos desde el punto de vista de la medicina evolutiva, pues ha hecho precisamente que estemos donde estamos hoy. ¿No? El estrés es una hormona que se libera pues, en situaciones de peligro. Lo que hace es precisamente pues, acelerar el ritmo de los latidos del corazón, ¿no? Bombear la sangre hacia las articulaciones y prepararnos para correr o ponernos a luchar si es necesario para salvar la vida. Y en esas condiciones adversas que podían vivir pues, nuestros antepasados tenía un sentido. Lo que pasa es que a día de hoy en la sociedad moderna esa situación de estrés pues no escapo de un león, no escapo de un oso o de alguien, de algún bandolero que me quiere matar porque sí, sino que es precisamente pues ese agobio del trabajo, de todo lo que tengo que entregar, no, o la bronca del jefe o que no llego a mis objetivos de facturación y todos esos problemas nos afectan diariamente y nos lo llevamos a casa. No es como una cebra, por ejemplo. Una cebra está pastando, viene el león, se estresa, empieza a echar a correr y si tiene la suerte de escapar, sigue pastando tan tranquila y se olvida del león. Nosotros no. Nosotros somos incapaces de hacer eso. Nosotros nos vamos a casa y empezamos a... Uy, es que el león ha intentado matarme, madre mía, soy un desgraciado, porque claro, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y empezamos ahí, ¿no? A acumular todo eso. Y ese estrés mantenido lo que hace, la repercusión que tiene en el cuerpo es activar el sistema nervioso simpático. Y siempre estamos como alerta, como miedosos y así. Entonces, eso afecta luego en el sueño y eso es precisamente lo que hace que cuando intentas dormir, pues te vienen muchísimos pensamientos, ¿no? O una mentalidad como de mono, que se le llama, que de un tema pasa al otro, de un tema pasa al otro, o pensamientos rumiantes. Y eso, pues efectivamente, afecta a la calidad del sueño. Este cortisol, para mejorar todo eso, pues hay que tratar de reducirlo, doctor.
¿Y cómo lo reducimos? Pues a través de la realización de actividad física y a Y través de efectivamente también pues estrategias tipo mindfulness o prácticas, pequeñas prácticas de atención plena, por ejemplo. muy bien. Y hablando de esos hábitos saludables, eh, ¿el fumar, el consumir alcohol nos alteraría? Desde luego, el consumo excesivo de alcohol pues, es uno de los factores de riesgo más significativos para una serie de enfermedades graves, incluyendo el propio cáncer, las enfermedades cardíacas, trastornos hepáticos, ¿no? Además también de que el alcohol pues, es un supresor del sistema nervioso. Entonces al final nos puede dar ese punto de euforia al momento, ¿no? Pero cuando nos pega la castaña, ¡pum! Da el bajón completo, ¿no? Y eso pues evidentemente puede desarrollar en adicciones, etcétera. Y al final romper esa cadena del sueño. Con todo lo que eso significa, como por ejemplo también en el incremento del peso corporal, que es un gran tema que también nos encontramos mucho, ¿no? El hecho de no descanso, entonces hay a la mañana siguiente tengo más hambre, ingiero más alimentos hipercalóricos, normalmente suelen ser dulces o alimentos salados con mucha grasa. ¿Por qué? Porque el cuerpo está intentando de alguna manera compensar esa falta de energía, pero que no es energía, es falta de descanso, es falta de ese aporte reparador del sueño que estaba comentando usted antes. Entonces eso hace que consumamos más alimentos, más alimentación hipercalórica, etc. Muy bien. A ver, queríamos enfatizar también que la salud emocional y física están intrínsecamente conectadas. Cuidar de nuestras emociones y gestionar nuestro estrés es fundamental para mantener una buena salud a nivel general, ¿no? Además de adoptar esos hábitos saludables como el no fumar, el moderar el consumo de alcohol o cualquier otro tipo de sustancia que puedan en un momento determinado marcar la diferencia de nuestra vida. Y aquí yo creo que también entran en juego dos de las hormonas que nos quedaban por hablar de ese cóctel, ¿no? Que es la oxitocina, una de ellas, la oxitocina también conocida como la hormona del amor. ¿Y por qué nos dicen que es la hormona del amor? Pues precisamente nos permite generar vínculos con otras personas, haciendo que seamos capaces de sentir ese cariño y empatizar con las personas. Por otro lado, es la sustancia que se libera también durante el embarazo, durante el parto y durante la época de la lactancia materna. Qué cosa más bonita, ¿no? Que el propio nacimiento, la propia gestación de nosotros mismos cuando estamos pequeñitos, ¿no? Y como habíamos dicho, los efectos, pues es, digamos, disminuir la tensión arterial, el ritmo cardíaco, mejorar la cicatrización, reducir la tensión muscular y aumentar, digamos, un poquito el umbral del dolor. Y precisamente, ¿cómo la conseguimos? ¿No? Pues precisamente ya solamente en el hecho del parto, cuando la madre recibe al niño, ya ese estímulo genera, digamos, aún más la producción de oxitocina. Pero en el día a día, pues con un abrazo, con una simple caricia, una vinculación con nuestras mascotas, con otros amigos, la relación social, todo esto genera que se produzca más oxitocina. Así, un pequeño resumen, ya habíamos hablado de la dopamina, habíamos hablado de la serotonina y ahora hablamos de la hormona del amor, la oxitocina. Nos faltaría también, una vez que tenemos amor, casi siempre acabamos con dolor. ¿Y quién se encarga de regular, digamos, el dolor? Perdón, las endorfinas. Sería la cuarta sustancia química hormona que Ujú. forma parte de ese cóctel químico que le llaman las hormonas de la felicidad. Las endorfinas son pequeñas proteínas que tienen una estructura química muy parecida a la morfina. Todos hemos oído hablar de la morfina, ese Ujú. potenciador sedante, ¿no? de disminución del dolor, pero que en este caso se produce de forma natural, ¿no? Lo producimos nosotros mismos y se liberan en las áreas del cerebro donde está el centro del dolor, ¿no? Para regular esa situación que nos aparece de manera brusca a veces, como es el dolor. Pero también eh, esta hormona suele aparecer cuando practicamos ejercicio físico. Entonces, cuando practicamos ejercicio físico, notamos esa sensación de energía, de entusiasmo, que nos da, por ejemplo, al experimentar cuando terminamos un maratón o cuando realizamos una actividad expectante o una excitante, ¿no? Y entonces
O incluso cuando comemos también el chocolate puro o alimentos con picante, también se generan estas endorfinas. Por lo tanto, esto genera, digamos que entre más endorfinas tenemos, mayor capacidad tenemos para el control del dolor, ¿no? Ujú. Entonces, un alto nivel de endorfinas mejora el dolor, pero si ya tenemos al mismo tiempo una liberación de oxitocina adecuada, la serotonina y obviamente la dopamina, realmente tenemos el cóctel de la felicidad y con ello podemos llevar a una vida plena, larga y fácil de disfrutar, ¿no? Es decir, que si tenemos la capacidad de hackear en cierto modo, ¿no? Pues jugar con distintas actividades y alimentos para precisamente regular esas hormonas, pues podríamos lograr como ese equilibrio que llamamos bienestar, Es correcto, ¿cierto? así es. Pero hablando de alimentación, a mí se me ocurre ahora que ha mencionado la palabra alimentos, ¿qué pasa con los alimentos ultraprocesados? Que cada vez consumimos más, cada vez dependemos más de ello, cada vez genera mayor adicción y añadido a ello la publicidad que se hace en todos los medios de comunicación sobre el consumo de esas pequeñas variedades de alimentos que están tan buenas, pero que son tan dañinas. Pues es un gran tema, doctor, es un gran tema. Y lo que voy a hacer va a ser aprovechar precisamente ese desglose que hemos ido haciendo durante todo el programa de las hormonas de la felicidad y vamos a ver de qué manera. Yo creo que el gran consumo de alimentos ultraprocesados es precisamente, la popularidad de ellos es la descompensación que se da de esas hormonas de la felicidad. Me explico. Los alimentos ultraprocesados están cargados de azúcares y grasas que activan nuestro sistema de recompensa cerebral. Y lo que hacen precisamente es liberar, en este caso, la dopamina. Bueno, la dopamina y otras. Pero bueno, la dopamina es esa hormona, ¿no?, que comentaba el doctor de la motivación, del bienestar, ese inmediato. Entonces, claro, ¿qué hace la dopamina? Pues se libera en grandes cantidades. ¿Y qué es lo que hace? Pues que quiera todavía más. Eso es lo que hace que cuando dices que te vas a comer una galleta, dices, no, solo me como una. Mentira, te acabas comiendo dos, tres, cuatro, cinco y si te olvidas, pues el paquete entero, ¿no? Porque genera precisamente eso, una sensación de bienestar, pum, inmediata, tremenda. Y eso genera esa adicción. Si eso además lo acompañamos de una publicidad que utiliza unas imágenes, un juego de luces, ¿no?, sobre todo para los niños más pequeños y que los llevan a cabo en los horarios infantiles, claro, eso a los niños también les genera pues esa liberación de dopamina, de, ¿no?, de hiperactividad, un poco ahí de cortisol y todo. Entonces, lo que hacen es precisamente jugar con eso, liberar sus dopamina a través de los anuncios para despertar la motivación de los pequeños y no tan pequeños, ¿no?, para que vayas a comprar esos alimentos y los consumas. Y una vez los consumes, notes ese subidón que te pegan y entonces quieras seguir consumiendo. Es como la industria alimentaria, ¿no?, o cómo el ser humano es capaz de intervenir pues en esas hormonas que son las que al final nos mueven y son las que al final pues intervienen en nuestro estado de ánimo y bienestar. Muy bien. ¿Y qué opina de los alimentos ultraprocesados en los niños? ¿Recomendable? Pues evidentemente no. La alimentación, sobre todo de los niños que son tan inocentes, ¿no? Y que al final pues se van a comer lo que les des porque se fían de ti como persona referente, ¿no? Y como Dios que eres para ellos, pues deberíamos tratar de evitarlos al máximo, precisamente por toda esa descompensación que generan y los efectos deleterios que sabemos que tienen en la salud. Es decir, bueno, lo más extendido y en lo que me voy a focalizar ahora en el mensaje es en la potencial vinculación, o bueno, vinculación directa, ¿no?, con el incremento del peso corporal y el desarrollo de enfermedades como la obesidad, ¿no? Entonces, pues precisamente por lo que decíamos, son alimentos que en muy poquito volumen me aportan mucha energía y que además son como muy adictivos, ¿no? Y que al tener un sabor tan subido, pues hace que si yo pruebo una galleta,
luego me des una espinaca y evidentemente pues no me quiera comer la espinaca, porque eso no sabe a nada y además tiene una textura horrorosa, ¿no? Entonces, pues si empezamos a darles de pequeños alimentos ultraprocesados a los niños porque algo tienen que comer, pues realmente lo que estamos haciendo sin quererlo es desplazar potenciales alimentos saludables como pueden ser las frutas o los frutos secos o algún lácteo o así, ¿no? Por esos alimentos ricos en azúcares y que después en la edad de la adolescencia y así pues no tengan ya de pequeños una buena base alimentaria. Y habrá momento para que coman alimentos ultraprocesados, que seguro que comen. Y claramente esa excitación, ese consumo de alimentos ricos en azúcares, genera que no puedan dormir. Y el dormir no es algo descartable, sino una necesidad biológica. Y ahí tengo una pregunta para usted, doctor. Voy a terminar un segundito y luego le doy Perfecto. paso a la pregunta. Y es, ¿por qué tenemos que dormir mejor? Hay que seguir, o bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones mejor? Voy a decir mejor las recomendaciones para poder dormir mejor, ¿no? Y sería, siga un horario de sueño establecido, adecuado. Acuéstese y levántese a la misma hora. Todos los días, incluso los fines de semana que tenemos de vacaciones. Haga algo de ejercicio todos los días, pero no cerca de la hora de dormir, ya que esto podría estimularle y hacerle perder el sueño. Salga al exterior. Trate de obtener la luz solar natural durante al menos 30 minutos todos los días. Evite la nicotina y la cafeína. Ambos son estimulantes, lo que mantienen a esa persona despierta todo el tiempo y obviamente la incapacidad para poder conciliar el sueño. La cafeína puede tardar incluso hasta 8 horas en hacernos efecto y desaparecer por completo del organismo, lo que haría, digamos, imposible poder dormir si nos tomamos un café a partir de las 2 o las 3 de la tarde, ¿no? 8 horas tarda. Madre mía. ¿Esas personas que solo toman 6 cafés diarios? Pues ya está. Ahí vemos por Madre qué no mía. pueden dormir. Otra cosa importante, pues no tomar las siestas después de media tarde. Intentar que sean breves y cortas. Evitar el alcohol y las comidas abundantes antes de acostarse. Esto puede impedir nuestro sueño reparador y obviamente nuestro sueño profundo. Limitar los dispositivos electrónicos antes de acostarnos. Intentar leer un libro mejor o escuchar música, relajarnos o cualquier tipo de actividad relajante momentos antes de irnos a la cama a descansar. Crear un buen ambiente para dormir, es decir, mantener una temperatura fresca, lo que sea posible, porque a veces con los calores es un poco... Sí, más con este calor de este verano, ¿verdad? Exactamente. Deshacerse de distracciones como pueden ser la luz y el sonido, oscurecer al máximo el ambiente donde vamos a dormir y mantener, si es posible, en silencio nuestro celular, ya que muchas veces entre los mensajes, las llamadas o incluso nuestras alertas nos hacen mantenernos en vigilia todo el tiempo pendientes del móvil. No se quede en la cama despierto. Si no puede conciliar el sueño, debe de levantarse al menos 20 minutos y realizar algún tipo de actividad relajante hasta que pueda nuevamente conciliar el sueño. Si todas estas recomendaciones no les son favorables para poder descansar, entonces tendríamos que consultar al médico de cabecera, a nuestro pediatra, y este a su vez ya determinará si nos envía a un especialista para, de esta manera, pues poder dormir, descansar, ya que como dijimos al principio de las recomendaciones, dormir no es algo descartable, es una necesidad biológica. Y de aquí, doctor, me salen 2 preguntas. La primera tiene que ver con la siesta y los niños pequeños. ¿De cuánto tiempo debería de ser la siesta? Bueno, de los niños pequeños y de los adultos, porque realmente hay algunos que lo recomiendan y hay otros que dicen que es mejor que no. ¿Tiene que ser de 30 minutos, de 45, de 3 horas? A ver, en los nenes depende de la edad. A medida que se va incrementando la edad, se debe ir disminuyendo las horas de sueño. Al igual que pasa durante la noche. No es lo mismo un nene de 5 años que uno de 12, que uno de 19 o un adulto. Van disminuyendo desde incluso hasta 10 horas hasta 7 horas u 8, que son lo recomendable para cada persona. En cuanto a las siestas, se recomienda no mayor de 40 minutos. Una siesta superior a 40 minutos en personas mayores, adultos, adolescentes,
realmente desestabiliza el ciclo del sueño. En niños pequeños, depende el tamaño que tengan, desde muy pequeñitos hasta cierta edad, es recomendable dejarles dormir, que se recuperen todo el tiempo que sea necesario, ya que forma parte de su crecimiento. Ujú. Entonces, los nenes pequeños se le puede perdonar, a los grandes no. Y la segunda pregunta es, ¿quién es el especialista de los problemas de sueño? Es decir, si yo tengo problemas de sueño, entiendo que voy al médico de cabecera, se lo explico, pero si yo previamente me quiero informar, ¿cuál es la especialidad? Se llama neurología. Vamos al neurólogo y hay neurólogos que son expertos, incluso hay unidades del sueño formadas por médicos especialistas en neurología que se encargan directamente de evaluar mediante pruebas determinadas cuáles son esas irregularidades o esos problemas que pueden aparecer en el sueño. Hay que recordar que también el problema del sueño también es un elemento multidisciplinar porque afecta a muchos entes del organismo y por lo tanto participan muchos especialistas, pero el referente, digamos, del sueño es el neurólogo, el Ujú. especialista en sueño. Perfecto. Bueno, yo creo que hemos abordado temas importantes en el día de hoy. Sobre todo hemos dado nuestra primera cápsula de salud, nuestra primera píldora, y iba enfocada hoy sobre todo a quedarnos con algunos consejos de cómo mejorar nuestro estilo de vida, nuestras condiciones de vida, nuestros hábitos de vida o de vida, de comportamiento. Y obviamente hemos dado a conocer cuál sería ese cóctel, esa química de las hormonas de la felicidad, porque si somos capaces de incrementar cada una de estas hormonas, la vida se nos hará mucho más fácil, disfrutaremos mucho más de cada uno de los momentos en que tengamos la posibilidad de disfrutarlo, ¿no? Porque muchas veces tenemos tanto trabajo que realmente no podemos disfrutar de muchos, pero bueno, no Todas sé son si quería estar... temporales. Exacto. No Hay sé, tiempo para todo, ¿no? Al final. exactamente. No sé si querías agregar algo, dar un consejo final a nuestros oyentes. Pues tal vez dar como esa cancha a hablar de la medicina preventiva, que es precisamente bueno, ¿por qué esperar a que aparezca todas esas enfermedades crónicas si yo a día de hoy me puedo adelantar a todas ellas, ¿no? Yo creo que eso es una pregunta a lanzar de cara a ir resolviendo en los siguientes programas. Nos han hecho una pregunta y es nuestros oyentes, ¿cómo gestionar las ingestas por nervios? Aquí tenemos que tener en cuenta que se llama... Eso es lo que llamamos comúnmente como comida emocional. Y evidentemente, pues está regulado. Y aquí hay alguna estrategia en la que, por ejemplo, una estrategia de mindful eating, que se le llama, que nos puede ayudar precisamente a regular esa ingesta por nervios, ¿no? O por ansiedad. Y es cuando estamos delante de ese dulce, porque normalmente nos vamos a alimentos dulces cuando hay mucho nervio, es preguntarnos, ¿esto que me voy a consumir realmente me apetece? Es decir, o estoy tratando de cubrir una necesidad con ese alimento. Es decir, yo me lo como porque realmente me apetece disfrutar de ese dulce y ya está, por más o menos saludable que sea, o porque estoy tratando de rellenar un vacío. Ese tipo de preguntas nos puede permitir precisamente dar un toque de lucidez a una conducta que tenemos de manera totalmente automatizada, ¿no? O de manera impulsiva. Entonces, eso puede ser una manera, hacerte preguntas de este tipo, ¿no? Que te den como ese momento de lucidez para que tú actives la corteza prefrontal y tengas ese poder de decisión. Y que no sea el deseo el que te controla a ti, sino tú al deseo. Correcto, y además hay que añadir que muchas veces cuando estamos consumiendo un alimento estamos haciendo otro tipo de actividad, no estamos centrados en lo que nos estamos comiendo, no disfrutamos lo que estamos haciendo, incluso muchas veces ni siquiera sabemos que nos estamos poniendo la cuchara en la boca o el alimento en la boca porque estamos viendo otra cosa o haciendo otro tipo de actividad. Y esto hace generar que realmente nuestro organismo, nuestra conciencia, nuestro cerebro, no interprete la señal de que estamos comiendo. Simple y llanamente estamos completando esa necesidad de cubrir algo que no sabemos qué es, pero la cubrimos precisamente con la comida.
Así es, así es. Y realmente ahí, cuando hay esa ingesta emocional como muy identificada, es muy importante ir a la raíz. Y para ir a la raíz nos tenemos que conocer. Y para conocernos probablemente sea necesario acudir a terapia. Porque al final, cuando recurrimos a la comida, se puede recurrir a la comida, se puede recurrir a las drogas, se puede recurrir al alcohol, se puede recurrir a conductas de riesgo, ¿no? Sexuales de riesgo, y al final lo que estamos haciendo es liberar tensiones o cubrir una necesidad de manera descompensada. Entonces lo que hay que hacer es ir a la raíz, y para eso necesitamos precisamente pues de la ayuda de un especialista, que en este caso sería pues desde la psicología y trabajar la inteligencia emocional. Correcto. Entonces a nuestro oyente pues les recomendamos que acuda, digamos, a su médico de cabecera o a un experto, porque le va a ayudar no solamente a controlar este problema, sino va a buscar cuál es la causa, cuál es la raíz que le está generando esta situación de estrés y que obviamente le provoca ese consumo excesivo que le llamamos consumo por nervio, ¿no? Por saciedad. Así es. Pues nada, hemos llegado al final de nuestra hora. Los esperamos el próximo viernes en nuestro programa de Píldora de Salud. Estaremos invitando a diferentes expertos y especialistas en diferentes áreas de la medicina y de otros ámbitos sanitarios para ir completando cada uno de los aspectos que necesitamos saber en cuanto a salud. Muchas gracias, profesor, por venir. Muchas gracias, doctor, por invitarme. Es un placer estar aquí. Gracias a todos a nuestros oyentes y nos vemos próximamente. Todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, tus dudas quedarán resueltas en el programa Píldora de Salud. ¿Es adecuado el mindfulness para todo tipo de personas, incluidas las personas que puedan estar enfermas o personas que padezcan de algún tipo de patología? Píldora de Salud es el programa dirigido por Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez y sus contertulios llegarán hasta el fondo de la cuestión, gracias a esa píldora que puede mejorar nuestra calidad de vida. Recuerda, en Gran Vía Radio, los viernes, de 5 a 6 de la tarde, Píldora de Salud. Todas las cosas buenas nacen de una actitud de aprecio